En el programa anterior descubrimos la multiplicidad de personajes que protegían los diferentes pueblos fundados por los hijos de Tarek, Abraham, Harán y Nacor. Vimos que Yahvé era el Elohim de Israel, pero como él había más. No han terminado las sorpresas. En este capítulo 3 quiero cambiar el formato. Te voy a mostrar 10 cosas que no prestaste atención de la Biblia. Diez cosas que no prestaste atención de la Biblia. Número 1. ¿Qué entendiste por jardín del Edén? El Edén, descrito a partir de Génesis 2.8, estaría ubicado en la región sur de Mesopotamia, hoy buena parte de Irán e Irak. No podría traducirse paraíso al estilo latino de la Divina Comedia de Dante. Básicamente, la doctrina occidental nos mostró el resultado de la traducción al griego paradeisos de la Biblia Septuaginta, pero sin mencionarte que a su vez ese término provenía de Persia, paerdis, que significa cercado o recintado. Y coincidencia, Persia es el mismo territorio de Mesopotamia. Efectivamente, el Gan Eden, del hebreo Gan Eden, valga la redundancia, término que aparece en los textos antiguos, significa fortaleza resguardada, con algún tipo de recinto o alguna muralla. Eso es todo. Piensa bien dónde viene ese término paraíso la próxima vez que lo uses al referirte a los escritos bíblicos. Número 2. ¿A Adán lo fabrican en el Edén? No. Lo dice en el mismo Génesis 2.8 y lo repite en el versículo 15 de todas las Biblias. Colocó al hombre recién formado en el jardín del Edén. Lo hicieron en algún otro sitio y lo pusieron en el Edén para que cuidase el lugar. Entonces cabría la pregunta, ¿dónde hicieron a Adán? La Biblia no lo dice, mas en documentaciones extra bíblicas consideradas apócrifas se mencionan ciertos lugares para hacer experimentos. Uno de ellos en los alrededores de lo que hoy sería Etiopía, precisamente donde viene el libro apócrifo de Enoc, el abuelo de Noé. Me pregunto qué buscaba Mussolini al enviar tropas italianas a Etiopía en la Segunda Guerra Mundial. Número 3. ¿Es correcto el término costilla para el procedimiento de fabricación de Eva en Génesis capítulo 2, 21-22? Definitivamente no. El señor Zion Itzevit, profesor de literatura bíblica de la American Jewish University de California, explica que jamás podríamos traducir el término original tzalot como costilla. Itzevit afirma que tzelá no aparece nunca en la Biblia como costilla, sino con otro significado de índole lateral, como por ejemplo una habitación o estructura al lado de un edificio. Consultando otras fuentes hebreas, por supuesto, notamos que tselaot es el plural de sustantivo tselá y se usa con frecuencia en Éxodo, muchas veces, para describir los lados opuestos del arca de la alianza, los lados del tabernáculo y del altar. Ejemplo en Éxodo 25:12, 26:20, 27:7, etc. En alguna de estas ocasiones se usa en paralelo con una palabra más común, tzat, para definir lado, en Éxodo 34, 37, 27. Y nuevamente se usa en Ezequiel 41, versículo 5, 9, 11 y 26, para las cámaras laterales del templo, y de manera similar en el primer libro de Reyes, capítulo 6, en varios versículos, por ejemplo el 5, el 8 y el 15. El traductor italiano Mauro Villino junto al biólogo molecular, también italiano, Pietro Buffa, hacen una afirmación un poco más técnica, asomando la idea de la parte lateral como refiriéndose a la cresta ilíaca, lugar donde la genética moderna extrae las células madres para clonación de mamíferos. Hoy en día, de hecho. En todo caso, vale aclarar que
esa afirmación es una extrapolación del verso, ¿no? En todo caso. Volviendo a la Génesis 2, 21, 22, sobre la creación de Eva, la primera instancia de Tselá está claro que no se traduce costilla, porque en ningún otro lugar lo hace. Entonces, ¿por qué usar costilla en Génesis 2, 21, 22? Otra vez debemos ver qué hicieron en la versión griega de la Biblia, la Septuaginta, ¿recuerdan? Allá usaron pleura del griego, término que en autores como Homero, Hesíodo y Heródoto significa lado, no costilla. Lastimosamente, en el Nuevo Testamento ustedes conseguirán otra vez pleura del griego como traducción a costilla nuevamente. Tienen cientos de razones los hebreos para tener sus reservas al respecto de la traducción al griego de los textos semíticos. Número 4. ¿Eva fue la primera mujer de Adán? La doctrina te dice que sí, probablemente fue la primera mujer que agradó en cierta forma a Adán. En Génesis 2:23 Adán conoce a Eva y exclama: esta vez sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta vez el Elohim había acertado con el gusto de Adán por la mujer presentada. No sé ustedes qué opinan, pero esas dos palabras, esta vez, dan a entender muy claramente que las veces anteriores no fue de su agrado, ¿o sí? Más adelante en la propia Biblia y en documentaciones extra bíblicas se hace especial mención a otra mujer llamada Lilith. Lo que pasa es que esa mujer ha sido condenada por distintos dogmas como, abro comillas, mujer malvada. Número 5. ¿Qué tan cierto es el cuento de la manzana? Hasta con la fruta fueron engañados los fieles. El supuesto símbolo del pecado, es decir, la manzana, no aparece en ningún lado de la Génesis durante los eventos de Adán y Eva. Lo pueden verificar por su cuenta en Génesis 3, versículos 2, 3 y 6. No hay manzana. Lo que hay es un intento de la estirpe traducida como, abro comillas, la serpiente, no serpiente como animal, para convencer a Eva en ciertos asuntos relacionados con seducción. Tanto es así que en el versículo 13 ella lo admite. Dice, la serpiente me sedujo y comió. Número 6. ¿Y el pecado original? Tampoco es mencionado en ningún evento de la Génesis. El Elohim los expulsa del Gan Eden, donde aparentemente vivían cómodamente, y en Génesis 3, versículos 16 y 17 les aclara a ambos que a partir de ese momento Eva tendrá dolores de parto, por supuesto, porque sale embarazada producto de lo que acaba de aprender de la serpiente y luego lo volvió a practicar con Adán. Y Adán, por su parte, tendrá que trabajar la tierra para obtener la comida. Son un par de advertencias de causa-efecto, más que un tema de pecado. Estrictamente hablando, el famoso pecado original es un invento de Pablo en la carta a los Romanos y luego perfeccionado a nivel de dogma por San Agustín. Uno de los mayores expertos del Antiguo Testamento en Italia, Daniele Garrone, dice, abro comillas porque es una cita de él, entonces entre Génesis 3 y Romanos 5, donde el apóstol Pablo dice que por un hombre entró la muerte en el mundo, evidentemente no hay coincidencias. Y efectivamente, leyendo a Pablo, sigo citando al autor, uno puede preguntarse ¿dónde encuentra esa idea? En las notas de las Biblias de Jerusalén mencionan explícitamente, no se trata de un castigo por el hombre a raíz de una culpa por algo que hizo, se trata de una medida preventiva. Número 7. Eva y Adán eran los únicos en ese momento. Tal vez como individuos de una raza diferenciada entre otras por su longevidad, probablemente sí, pero a la luz del Homo sapiens científico no eran los primeros. Cuando Caín mata a Abel lo expulsan y en ese momento siente miedo. Dice en Génesis 4:14, cualquiera que me encuentre me matará. Había más seres afuera, como es normal. De hecho, Caín consigue esposa por fuera de sus territorios, muy al oriente, en el país de Nod. Número 8.
¿Los mencionados gigantes Nefilim desaparecen después del diluvio? La respuesta es no. De hecho, en las batallas contra los filisteos y los israelitas, pues los filisteos tenían gigantes en sus filas de defensa. David se enfrenta a uno de ellos. ¿Recuerdan? Goliat, de más de 6 codos de alto, 3 metros o más. Aventura relatada en el primer libro de Samuel, capítulo 17. Todo esto ocurre después del mencionado diluvio. Eso quiere decir que no murieron todos los que se supone debían ser eliminados. O de dos opciones, seleccionen la que más le guste. O no murieron todos, o sí murieron todos, pero alguien sabía cómo reproducirlos a través de cruces. 9. La Biblia menciona todos los territorios del planeta y cuál es la extensión de las presuntas conquistas de Yahvé. Cuando se trata de conquistas, el tamaño importa. Los territorios que se peleaban las tribus descritas en la Biblia va desde el río Grande de Egipto hasta el norte, casi llegando a Siria, y al oriente hasta el río Éufrates. Aquí pueden ver un mapa antiguo donde aparece la tierra de Jerusalén, luego las tierras de Moab, Edom y Caldea. ¿Recuerdan de dónde fue llevado Abraham? Las conquistas de Yahvé eran más bien modestas, si las comparamos con el Imperio Romano, los asirios o incluso las conquistas de Alejandro Magno. Y si lo comparamos con la extensión del mundo conocido hoy, notaremos que es un territorio muy pequeño. No se mencionan las culturas de América, tampoco las culturas africanas, muchas, y ni hablar de China, India y todos los territorios del Extremo Oriente. Así que no, la Biblia no habla de toda la tierra, ni de todos los pueblos. 10. ¿Cuántos milenios pasaron desde que Adán apareció hasta que nació Noé? Solo un milenio. Los 10 patriarcas eran muy longevos. Para entender la coexistencia hay que mirar el árbol genealógico junto a la duración de su vida. Adán tenía 130 años cuando le nació Set. 105 cuando le nació Enos. Enos tenía 90 cuando nació Kenán. Mahalalel tenía 65 años al nacer Jared. Jared tenía 162 al nacer Enoch. Enoch tenía 65 al nacer Matusalén. Matusalén 187 cuando le nació Lamec. Y finalmente Lamec tenía 182 años al nacer Noé. El número que acompaña el final de cada personaje es la edad completa con la que vivió. Fíjate, 930 años Adán, Jared 962, Matusalén 969 y así sucesivamente. En realidad, tan solo habían pasado 1056 años entre la aparición de Adán y Noé. De hecho, si observas bien, son todos contemporáneos. Poco antes del nacimiento de Noé, prácticamente 8 de los patriarcas vivieron en el mismo momento, salvo Enoch, que se había ido con las divinidades. Recuerda que Enoch tiene su propio libro relatando los viajes que hizo, donde dice haber alcanzado los límites de la tierra y donde explica los personajes que pasaron el conocimiento avanzado a los hombres. Luego, a partir de Noé, se desarrolla el árbol genealógico que vimos en el capítulo 2 de esta saga, hasta Abraham y sus hijos y las guerras entre grupos familiares. ¿Sorprendido? Hay que leer, porque si dejamos que nos echen el cuento, la catequesis o la misa del domingo, pues solamente recibiremos las lecturas preescogidas a conveniencia de algunos, obviamente. Déjame tus comentarios abajo, suscríbete al canal, activa la campanita y si quieres contenido más impactante aún, recuerda registrarte en la membresía Gold o Diamante. Hasta la próxima.